queridos amigos y nuestros amigos, estamos de vuelta nuevamente en nuestra página oficial www.org. Queremos hablar acerca del falso y actual pueblo de Israel. Falsos judíos, obviamente, quienes asumiendo o suplantando la identidad de los verdaderos judíos, descendientes de Abraham, que es algo que ellos no pueden demostrar que son descendientes de Abraham. De hecho, en el falso Israel moderno está prohibido realizar pruebas de ADN, porque eso demostraría inequívocamente que las personas no pertenecen a ninguna tribu de Israel. Si usted conoce la Biblia, si usted lee la Biblia, entenderá que para ser judío usted tiene que tener genéticamente una conexión con Abraham, a quien se le prometió una nación tan grande como la arena del incontable. Sin embargo, los actuales judíos, o mandan a los judíos actuales, lamentablemente, no son o no forman parte del pueblo escogido por el Creador. Eso lo vamos a analizar hoy en textos de la Biblia y obviamente tratamos a los falsos judíos con las escrituras que ellos son descendientes, cosas que obviamente no vamos a poder. Algo que es irónico porque ellos acusan a Jesús de que su genealogía es falsa, que se muestra en las escrituras, es falsa, que es inconsistente, y sin embargo ellos no pueden demostrar ni siquiera una simple prueba de ADN a qué tribu pertenecen o siquiera si son descendientes de Abraham. Ven la contradicción de estos falsos judíos que son simplemente, como dice la escritura, una simbología de Satanás. Predijo la Biblia el establecimiento del Estado de Israel. Vamos a dar el enlace en nuestro blog personal. Vamos a dejar los enlaces no acá en el video de YouTube, vamos a dejar un enlace en nuestro blog personal, ahí usted va a poder acceder a este contenido y otros contenidos relacionados a la información que vamos a presentar. Vamos a leer la información y usted va a decidir si esto que se muestra acá es cierto. Vamos a la lectura de la información. Si el Estado de Israel actual cuenta con el apoyo del Creador, y vamos a mostrar ciertos ritmos, no solamente porque lo diga larga, vamos a acudir a la Biblia, o como le llaman a la escritura, los falsos judíos, a Tanás, y vamos a comprobar, y esperamos que ellos sí que interpreten, sabemos si eso es posible o no. Vamos con la lectura. ¿Predijo la Biblia el establecimiento del Estado de Israel? Lo que está sucediendo actualmente en el Oriente Medio mantiene ansioso al mundo entero. Los ataques con misiles, los enfrentamientos entre grupos armados y los atentados terroristas son cosa de todos los días. Añádase a este cóctel explosivo la posibilidad de que se utilicen armas nucleares. Con razón hay tanta gente preocupada. En mayo de 1948, el Oriente Medio también mantuvo en vilo a la comunidad internacional. En aquel tiempo, hace 62 años, el mandato británico sobre lo que entonces se conocía como Palestina estaba llegando a su fin y la guerra era inminente. El año anterior, las Naciones Unidas habían aprobado la creación de un Estado judío independiente en parte de los territorios ocupados, algo que los países árabes vecinos habían jurado impedir a toda costa. La propuesta línea de partición no será más que una línea de fuego y sangre, advirtió la Liga Árabe.
Eran las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo de 1948. Faltando solo unas cuantas horas para que se acabara el mandato británico, 350 personas se hallaban reunidas, por invitación secreta, en el Museo de Tel Aviv, donde se haría el tan esperado anuncio del nacimiento del Estado de Israel. La reunión se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, pues se temía un ataque por parte de los numerosos enemigos del nuevo Estado. David Ben-Gurión, el líder del Consejo Nacional Judío, leyó la Declaración de Independencia de Israel, que en parte decía: nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel, Palestina, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. ¿El cumplimiento de una profecía bíblica? Según algunos protestantes evangélicos, el establecimiento del Estado de Israel cumplió una profecía bíblica. Por ejemplo, en su libro Cuenta regresiva a Jerusalén, el pastor John Hagee declara: esta ocasión trascendental fue registrada por la pluma del profeta Isaías cuando dijo: nacerá una nación de una vez. Ver Isaías 66, 8. Fue el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX. Era una evidencia pura para que los hombres vieran que el Dios de Israel estaba vivo. ¿Es esto cierto? ¿Predijo Isaías 66, 8 el establecimiento del Estado de Israel? ¿Fue el 14 de mayo de 1948 el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX? Si el actual Israel sigue siendo la nación escogida de Dios y si Él la está utilizando para cumplir sus profecías, esto sería de gran interés para los estudiantes de la Biblia de todo el mundo. La profecía de Isaías dice: ¿quién ha oído cosa como esta? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque Sión ha entrado en dolores de parto y también ha dado a luz sus hijos. Isaías 66, 8. Este versículo predice el nacimiento repentino, como en un solo día, de toda una nación. Pero ¿quién causaría ese nacimiento? El siguiente versículo revela la respuesta: en cuanto a mí, haré que se rompa a través, y no haré que se dé a luz. Dice Jehová. ¿O estoy haciendo que se dé a luz y realmente causo un cerramiento? Ha dicho tu Dios. Jehová aclara que sería él mismo quien causaría el asombroso nacimiento de la nación. El Estado de Israel es una democracia secular que oficialmente no toma en cuenta al Dios de la Biblia. Cuando, en 1948, los israelíes se constituyeron en un Estado independiente, ¿le atribuyeron el mérito a Jehová Dios? No. De hecho, en ninguna parte del texto original de la declaración aparecía la palabra Dios y mucho menos su nombre. En cuanto al texto final, un libro de historia comenta: en la reunión que tuvo el Consejo Nacional a la 1 de la tarde, sus miembros todavía no podían ponerse de acuerdo con respecto a la redacción de la Declaración de Independencia. Los judíos practicantes querían que se hiciera referencia al Dios de Israel, pero los seculares se opusieron. Al final, Ben-Gurión decidió poner el término hebreo para roca en lugar de Dios, Great Moments in Jewish History. Hasta el día de hoy, Israel fundamenta su derecho a ser un Estado independiente en una resolución de las Naciones Unidas y en lo que él mismo denomina el derecho natural e histórico del pueblo judío. Es razonable esperar que el Dios de la Biblia realizara el milagro profético más importante del siglo XX a favor de un pueblo que rehúsa atribuirle el mérito a él.
Dos actitudes muy diferentes. La actitud secular del Estado de Israel no tiene ni punto de comparación con la actitud que manifestaron los israelitas de la antigüedad. En 537 antes de nuestra era, después de que los babilonios la hubieran dejado desolada y deshabitada por 70 años, la nación de Israel volvió a nacer como en un solo día. En aquel año, el rey persa Ciro el Grande, quien había conquistado Babilonia, permitió que los judíos regresaran a su tierra. Esdras 1:2. ¿Qué manera tan asombrosa de cumplirse la profecía de Isaías 66:8? Además de que Ciro reconoció la mano de Jehová en los sucesos del año 537, los israelitas que regresaron a Jerusalén lo hicieron con el propósito concreto de restaurar el templo y la adoración de Jehová. El Estado de Israel, en cambio, nunca ha expresado oficialmente semejante deseo o intención. ¿Es todavía la nación escogida? En el año 33 de nuestra era, Israel perdió su privilegio de ser la nación escogida de Dios cuando rechazó a su Hijo, el Mesías. Jesús mismo lo expresó así: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Miren. Su casa se les deja abandonada a ustedes. Mateo 23, 37, 38. Estas palabras se cumplieron en el 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y su templo y pusieron fin al sacerdocio. Ahora bien, ¿qué sucedería con el propósito de Dios de que hubiera una nación que fuera su propiedad especial de entre todos los demás pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa? Éxodo 19:5, 6. El apóstol Pedro, quien era judío de nacimiento, dio respuesta a esta pregunta en una carta dirigida a sus compañeros cristianos, entre los que había judíos y gentiles. Él escribió: ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, eran aquellos a quienes no se había mostrado misericordia, pero ahora son aquellos a quienes se ha mostrado misericordia. 1 Pedro 2, 7-10. Aquellos cristianos fueron escogidos por medio del Espíritu Santo para pertenecer a una nación espiritual, y su ciudadanía no se les concedió por nacimiento ni por residir en determinado lugar. El apóstol Pablo lo describió así: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia, sí, sobre el Israel de Dios. Gálatas 6:15, 16. El Estado de Israel ofrece la ciudadanía a cualquier judío de nacimiento o converso al judaísmo. Sin embargo, solo quienes sean obedientes y rociados con la sangre de Jesucristo pueden convertirse en ciudadanos de la nación a la que la Biblia llama el Israel de Dios. 1 Pedro 1:1, 2. Con respecto a los ciudadanos del Israel de Dios, o judíos espirituales, Pablo escribió: no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que está afuera en la carne. Más bien, es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón por espíritu, y no por un código escrito. La alabanza de ese viene, no de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28, 29. Este versículo nos ayuda a comprender un polémico comentario que hizo Pablo. En su carta a los romanos, él explicó que los judíos naturales incrédulos se asemejaban a ramas de olivo simbólicas que habían sido cortadas para injertar en su lugar ramas de acebuche u olivo silvestre. Romanos 11, 17-21.
Entonces concluyó la ilustración diciendo, un embotamiento de las sensibilidades le ha sucedido en parte a Israel hasta que el número pleno de gente de las naciones haya entrado, y de esta manera todo Israel será salvo. Romanos 11, 25, 26. ¿Estaba prediciendo Pablo que, a última hora, los judíos se convertirían en masa al cristianismo? No, él no quiso decir eso. De hecho, al utilizar la expresión todo Israel, Pablo estaba refiriéndose a todo el Israel espiritual, los cristianos que han sido escogidos por el Espíritu Santo. Estaba diciendo que, aunque el Israel carnal no aceptó al Mesías, el propósito de Dios de tener un olivo espiritual lleno de ramas productivas no se vino abajo. Esto armoniza con la ilustración en la que Jesús se compara a una vid de la que se cortan los sarmientos infructíferos. Él dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, Él lo quita, y todo el que lleva fruto Él lo limpia, para que lleve más fruto. Juan 15, 1, 2. Así pues, aunque el establecimiento del Estado de Israel no estaba predicho en la Biblia, el del Israel espiritual sí lo estaba. Y quienes descubran cuál es esta nación espiritual y se unan a ella disfrutarán de bendiciones eternas. Génesis 22, 15-18, Gálatas 3, 8, 9. Bueno, ahí tenemos la lectura de la información. De todas maneras, vamos a dejar el enlace en la descripción del video. Vamos a poner el link, acceso a nuestro blog personal, donde ahí van a estar todo este contenido. Se lo va a poder leer directamente en nuestra página .org. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de esta lectura, de esta información? Es importante entender que el sectarismo protestante, incluso el catolicismo idólatra, enseña la falsedad de que el Estado de Israel actual es el pueblo escogido del Creador, porque es totalmente falso. Eso sería, pues, contradecir la misma Biblia, la misma escritura que estas personas no leen o no entienden, y está allí escrito. Deberían analizar la Biblia. Obviamente ellos omiten los versículos y los pasajes bíblicos que no les conviene. Y hoy sí vamos a mostrarlo acá y retamos a cualquier falso judío a que lo lea y lo interprete. Obviamente ellos le van a dar mil y un vueltas o interpretaciones o van a ignorar la información para no dar una explicación razonable, pero Jehová es claro, Jehová Elohim es muy claro y muy directo al rechazar al pueblo falso, judío, actual, mal llamado Israel, pueblo que nada tiene que ver con Abraham, ni es descendiente de Jacob, ni pertenece a ninguna de las 12 tribus de Israel. Algo que caracteriza la Biblia, si usted lee la Biblia y usted lee del pueblo judío, algo que caracteriza al pueblo judío es que ellos fácilmente podían identificarse con una de las 12 tribus de Israel. Ellos podían fácilmente decir a qué tribu de Israel pertenecían. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, la Biblia nos dice claramente a qué tribu de Israel pertenecía. En el caso del mismo Jesús, que fue judío, también la Biblia dice con claridad a qué tribu de Israel pertenecía, cosa que ningún falso judío de la actualidad puede decir con seguridad. Y esto demuestra obviamente que estos falsos judíos no pertenecen al pueblo escogido por el Creador Jehová, porque ellos no pueden identificarse genéticamente con Abraham ni con Jacob. Y es por eso que en el actual Israel está prohibido realizarse exámenes de ADN para determinar el origen genético de las personas. No es que es un estudio de esta manera. Otra cosa muy
interesante ver cómo estos falsos judíos están asesinando y matando personas, niños, mujeres y civiles de una forma atroz, como han convertido Gaza en un cementerio, literalmente una zona de genocidio. Y no porque lo diga yo solamente, lo diga esto es una vergüenza. Pero ¿qué dice Jehová al respecto? ¿Qué dice Jehová al respecto de esta información que se está planteando acá por medio del esclavo que es discreto? Es mentira, es verdad, es cierto lo que se está diciendo. Vamos a ver directamente de la escritura si es verdad lo que acá tenemos en el pasaje de la Biblia, el capítulo 22 de Ezequiel, capítulo 22, vamos a ver lo que dice allí el pasaje. Usted va a comprender que esta información se aplica directamente al falso pueblo de Israel. Dice así: mira, ahí tienes a los príncipes de Israel que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre y tratan con desprecio a su padre y a su madre, oprimen al extranjero y explotan al huérfano y a la viuda. Por supuesto, el texto es mucho más largo, mucho más contundente contra el falso Israel. Vamos a escuchar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, ¿la juzgarás tú? ¿Juzgarás a la ciudad sanguinaria? Denúnciala por todas sus prácticas abominables. Adviértele que así dice el Señor y Dios: ha llegado tu hora, ciudad que derramas sangre en tus calles y te contaminas fabricando ídolos. ¿Cómo provocas tu ruina? Te has hecho culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora, has llegado al final de tus años. Por eso te haré objeto de deshonra y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama, gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los príncipes de Israel, que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tratan con desprecio a su padre y a su madre, oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. En ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que comete perversidades. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su período de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo, otros deshonran con lascivia a sus nueras y hasta hay quienes violan a su hermana, a la hija de su propio padre. También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, afirma el Señor y Dios. Pero yo voy a golpear mis manos en contra de las ganancias injustas que has acumulado y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y cuando yo te haga frente, ¿podrá resistir tu corazón y tendrán fuerza tus manos? Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, el pueblo de Israel se ha convertido para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo, que se queda en el horno, son como la escoria de la plata. Por eso, así dice el Señor y Dios: como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno, y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo, en mi ira, los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira,
los fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad. Entonces sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dile a Israel: tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Hay una conspiración de sus príncipes en la que, como leones rugientes que despedazan su presa, devoran a la gente, se apoderan de las riquezas, de los objetos de valor y aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco prestan atención a mis sábados. He sido profanado entre ellos. Los oficiales de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo disfrazan mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor y Dios, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, afirma el Señor y Dios. La palabra del Señor. No tiene más claro imposible que habla con claridad y demuestra contundentemente que viene un gran juicio contra el falso Estado de Israel. Es algo que nosotros los testigos de Jehová nos inventamos. Eso está escrito ahí en la misma libro sagrado que los judíos, los bancos judíos actuales, y ellos, obviamente, estos pasajes de la Biblia que hablan directamente de ellos, no lo van a leer o le van a dar la interpretación que mejor les plazca para que ellos eviten que ese juicio caiga sobre ellos, pero no lo van a lograr. Jehová, Elohim, el creador de los cielos y la tierra, pues, va a cumplir su palabra, como dice el pasaje final del capítulo 22 de Ezequiel, que se refiere a Jerusalén y a Israel, dice que destruir la iniquidad. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, como el ardor de mi ira los consumí, y se volverá el camino de ellos sobre su propia cabeza. Dice Jehová, el Señor. Más claro, imposible. Pero vamos a ver un video que demuestra cómo estas personas están haciendo mucho daño, están cumpliendo esta profecía bíblica, cómo están convertido este falso Israel en una ciudad derramadora de sangre, que ha multiplicado las viudas y los huérfanos, que incluso se dedica al asesinato de civiles. Vamos a escucharlo y verán ustedes, abrirán los ojos, que este no es el Israel escogido por el Israel. Pues estoy de vacaciones en Francia unos días, pero mi cabeza está en otro lado, está en Gaza con mi hermano Raúl, que está de vuelta allí, esta vez con una pequeña ONG canadiense como médico, y no para de reportar día sí día también el horror que se está viviendo. Le llegan todos los días víctimas, en su inmensa mayoría niños, desde niños pequeños, bebés, chavales de 5 años, adolescentes, chavales normales que están siendo mutilados y asesinados por impactos de metralla a través de los ataques indiscriminados que está cometiendo Israel contra la población civil. Esto no se trata de una guerra, es un exterminio total. Son las palabras de mi hermano, que está viviendo esto en primera persona. En Gaza no queda nada más que destruir. Lo que está haciendo Israel es destruir a la gente, terminar de destruir a la gente. Difundirlo, por favor. Bueno, es lo que hacemos acá en nuestro canal, difundir esto.
la gente se autoengaña adorando a un falso Israel, como un falso profeta, que ellos realmente engañan a la humanidad haciendo creer que son un pueblo escogido por el Creador, torciendo las escrituras, rechazando al Mesías, al verdadero Mesías, que irónicamente van a ser gobernados por él, y ellos van a tener que sujetarse tanto a Jehová Elohim como a Jesús, y van a tener que rendir cuentas por todos los crímenes que han hecho. Esto es realmente un exterminio que está cometiendo este falso Israel contra los palestinos. Ellos quieren adueñarse de la tierra y adueñarse de los recursos naturales que ellos tienen, sobre todo el gas natural que fue esta obra de planificar, destruir toda esta franja de gas y obviamente eliminar a estos civiles desarrollados para ellos poder adueñarse de la tierra. Pero esto lo que ocasionará es la propia destrucción de este falso Israel, y vemos acá en el capítulo 22 de Ezequiel cómo Jehová denuncia los pecados de Jerusalén y cómo Jehová está en contra del derramamiento de sangre. Así que bueno, animamos a estos falsos judíos que se arrepientan, se conviertan a la verdadera religión. Somos testigos cristianos de Dios, una religión mundial. Bueno, los apóstoles nos consideran secta peligrosa, como una secta peligrosa, porque estamos acá para destruir toda esta mentira, toda esta inmundicia, este engaño satánico, esta falsa enseñanza de hacer creer a la gente de que el Israel moderno es el pueblo escogido por el creador del universo. Falso. Jehová mismo rechaza a su pueblo por su corrupción, por su idolatría, por sus falsas enseñanzas y sobre todo por su violencia y su derramamiento. Entonces, lo pueden leer tanto en el capítulo 22 de Ezequiel como en el capítulo 21. Y lo que viene para el Israel moderno es su propia ruina y destrucción, y todos así, junto con todos los dioses. Bueno, esperemos que usted pueda leer la información como lo indiqué. Vamos a poner el enlace a nuestro blog personal y ahí usted va a poder analizar la información.